tiene un solo tema dividido en 3 partes. Voy a compartir la primera parte con ustedes, que es de una manera más de oración reflexiva, meditativa, para que vayamos nosotros como encajonando en todo lo que hoy el Señor nos quiere decir por medio de la iglesia. Todo el retiro es en clave de sínodo. No podemos hacernos indiferentes ante la invitación de la iglesia de tener este retiro en clave de sínodo. Y el sínodo, como su significado lo dice, caminar juntos, nos invita a ser participativos, a ser una iglesia de participación, de una participación activa y efectiva. Por lo tanto, estamos llamados a caminar unidos como pueblo de Dios, guiados por el Espíritu de Dios en el mundo de hoy. Mire qué interesante eso. Caminar unidos como pueblo de Dios, guiados por el Espíritu en el mundo de hoy. El elemento principal en esta primera parte es el Espíritu. Por eso, si hay que ponerle un título, sería el protagonismo del Espíritu en una iglesia sinodal. ¿Cómo se llama la primera parte? El protagonismo del Espíritu en una iglesia sinodal. Recordemos que el Espíritu de Dios es soplo, es viento. Y una de las características del Espíritu de Dios es que se mueve. Se mueve para aquí, se mueve para allá, se mueve para adelante, se mueve para atrás. El Espíritu es movimiento. Por eso el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios 5:17 dice: Dios es Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, dice Pablo, hay libertad. ¿Qué hay, hermanos? Libertad. Libertad de hijos de Dios. Y como hijos de Dios que somos, entonces debemos de darle ese protagonismo al Espíritu y no a nosotros. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, nuestro trabajo pastoral se vuelve efectivo. ¿Cómo se vuelve? Efectivo. Porque recuerde que participar no solo es estar, ¿verdad? No solo es estar. Usted dentro de nuestra parroquia, aquí en esta iglesia que peregrina en el departamento de Cortés, Dios nos ha confiado un encargo. Pues ese encargo es el trabajo pastoral que usted tiene dentro de esta parroquia. Y no debe de hacerlo por las fuerzas suyas, por mis propias fuerzas humanas, sino por la fuerza del Espíritu. Cuando es el Espíritu que actúa, que se mueve, entonces las cosas empiezan a ser diferentes y mejores. Ahí donde estamos sentaditos vamos a introducirnos en el canto que todos lo sabemos. Todos unidos formando un solo cuerpo. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, de
en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los tengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia es el pueblo de Dios por participar de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el canto lo mencionábamos, todos unidos, formando un solo cuerpo. El camino recorrido nos ha permitido reconocer cómo Dios está realmente conduciendo a la iglesia. Cómo Dios está conduciendo realmente a la iglesia hacia un modo de ser cada vez más sinodal, o sea, cada vez más debemos de ser una iglesia participativa por iniciativa propia o ejemplo propio de la Santísima Trinidad. Y esta iglesia recobra una importancia significativa ante los desafíos que los cambios de la sociedad le plantean a su vida de comunión y misión. Esto implica una toma de conciencia acerca de la experiencia de nuestra pequeñez y fragilidad, intensificada por la crisis. Es necesario confiar y afirmar al Espíritu Santo como protagonista de este proceso y que ilumine los cambios que se podrán dar en la iglesia
de Jesús. Estamos en unos tiempos bien difíciles para la vida de la iglesia. El ser humano ha puesto a Dios en un segundo plano, por no decir incluso que hay muchos que se han olvidado de Dios y otros se resisten a creer en Dios. Por lo tanto, nosotros como bautizados, como hombres y mujeres que hemos recibido el Espíritu de Dios, estamos llamados a involucrarnos y formar parte activa y efectiva en esta misión que Jesús nos ha encomendado. Pero si mis actitudes como cristianos y bautizado son indiferentes a la acción del Espíritu, difícilmente entonces podremos contagiar, podremos hacer que aquellos que no están o no quieren estar sean parte del plan salvífico que el Señor tiene para toda la humanidad. Y no estamos tomando en cuenta la magnitud del pecado, sino sobre todo y por encima de todo el amor y la misericordia del Señor. En Pentecostés, el Espíritu está en el origen de la iglesia y es la fuente permanente de su vitalidad. Por lo tanto, cuando la iglesia no se deja guiar por el Espíritu, pierde sus fuerzas, pierde su dinamismo, pierde su protagonismo. Y eso nosotros lo podemos ver reflejado en la realidad actual donde nosotros nos reunimos en cada una de nuestras comunidades. Partiendo de la forma en que dejemos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, así va a estar la vida de nuestras comunidades. A veces nos llenamos de activismos, de tareas que a veces no toman la fuerza que deberían de tomar, porque muchas veces, como dice el padre Hugo Estrada, el Espíritu Santo es el gran ausente incluso en nuestras oraciones, porque hemos caído en la tentación de orar, pero de una forma pedigüeña. Oramos a Dios, pero solo para pedirle por mi enfermedad, por un trabajo, por la situación difícil que estoy pasando. Y en eso se nos va el tiempo de la oración, y no es que esté malo, pero no hagamos a un lado el Espíritu. Dejemos que Él venga y fluya sobre nosotros. Y cuando Él viene y fluye sobre nosotros, entonces empezamos a ver resultados. Lo hemos escuchado en el texto evangélico que acabo de leer, aunque es un texto propio del tiempo de Pascua, pero que la acción del Espíritu en la iglesia está en todo momento. En todo momento. Y escuchábamos ahí que Jesús se les aparece a sus discípulos porque estaban encerrados con miedo. ¿Cómo estaban, hermanos? Encerrados y con miedo. ¿Y nosotros cómo estamos?
¿estaremos también nosotros encerrados y con miedo? Jesús percibió esto en ellos. Por eso sus primeras palabras hacia ellos fueron: la paz esté con ustedes. ¿Cómo les digo? La paz esté con ustedes. Porque era necesario. Porque Jesús sabía que lo necesitaban. Porque en un corazón donde no hay paz, hay miedo. Porque en un corazón donde no hay paz, hay temor. Y un corazón así no funciona ni actúa bien. Y como prueba de que era Él, le enseñó sus manos y les enseñó su costado. Al reconocerlo, dice el texto, que ellos se llenaron de alegría por ver al Señor. ¿De qué se llenaron? De alegría. Mire qué hermoso. De estar con miedo, de estar tristes, de estar encerrados, se llenan de alegría. Eso es lo que produce la presencia de Jesús en nuestras vidas. Entonces Jesús ya los notó diferentes y vino, y dice el texto que sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué recibieron? El Espíritu Santo. Y ahí cambió la vida para estos hombres miedosos. Y ahí cambió la vida para estos hombres temerosos. ¿Sabe por qué nosotros a veces no avanzamos, no crecemos? Porque tenemos miedo, porque somos temerosos. Y una iglesia así definitivamente no va a poder llegar a cumplir lo que el lema de Cuaresma nos presenta a nosotros en este año. Una iglesia que no tiene el Espíritu no se involucra, no es participativa, le da lo mismo estar o no estar, ser o no ser. Una iglesia sin la acción del Espíritu dentro de ella es una iglesia pasiva. Es una iglesia que cae, como hemos escuchado, en un estado de confort, que no es capaz ni de menear un tan solo dedo. Y en estos últimos años, sobre todo en esto, resuena mucho esto de ser una iglesia de comunión y de participación. Es tiempo de que la iglesia despierte. Es tiempo de que la iglesia reciba el Espíritu de Dios y se ponga en marcha, se ponga en salida, se ponga en acción, se ponga en movimiento. Es tiempo, por lo tanto, de dejar todo aquello que nos ha hecho a nosotros caer, mantenernos en la comodidad, el placer y algunas veces el deseo de la carne. En la iglesia todos somos como un tejido grande, inmenso, de colores, donde usted y yo somos un hilo. Usted y yo somos un hilo fundamental para que el tejido tome forma. Pero si usted como hilo no se es parte de ese tejido, el tejido queda con agujeros, el tejido queda con partes abiertas. La iglesia podríamos decir también que somos como una pared, donde cada uno de nosotros somos un bloque, que vamos rellenando los espacios para que esa pared se fortalezca.
Nadie en la iglesia puede decir yo soy ventana. Todos somos bloques. Entonces, les invito para que ahí cierre sus ojitos. Invocamos al Espíritu Santo de Dios para que Él actúe en nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. En este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Díselo. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete, Espíritu. Toca mi mente, mi corazón. Toca nuestra mente Llena y nuestro mi vida corazón. de tu amor. Nuestra Muévete vida en necesita mí. de tu presencia, Dios Señor. Espíritu, muévete en Esa mí. presencia de tu Espíritu que arda, que haga arder nuestros corazones. Muévete en mí. Ven, Espíritu Santo. Toca mi mente, mi corazón. Toca nuestra mente y nuestro Llena corazón. mi vida de tu amor. Llénala. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió, al oír aquel ruido, cada uno de los que oían hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración: pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con el Cirene,
Hay forasteros que vienen de Roma y unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué quería significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Palabra de Dios. En Pentecostés el Espíritu está en el origen de la iglesia y es fuente permanente de su vitalidad. Él es quien la mueve a fluir y a atravesar la historia con pertinencia y significado, y quien la conduce por caminos de renovación y de futuro. Él configura el rostro de la iglesia y el tejido relacional que hace posible la unidad en la diversidad. Sin Él no hay auténtico seguimiento de Jesús, ni vida nueva, ni kairos eclesial. El Espíritu anima a su iglesia a una auténtica conversión que supone escucha, diálogo, discernimiento, afinando la atención a la realidad y la capacidad de comprender el clamor de Dios en los gritos permanentes que resuenan en la historia. Por lo tanto, es el momento de reconocer el kairos, o sea, la pertenencia, el ser parte, que vivimos con la confianza en el Espíritu y la certeza de que todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios. La acción del Espíritu, como todo en el dinamismo del reino de Dios, necesita ser discernida. Su voz necesita ser escuchada y acogida, escuchando lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, sus impulsos requieren docilidad de nuestro corazón. ¿Qué requieren? Docilidad de nuestro corazón. De ahí, entonces, la necesidad de asumir una actitud permanente de discernimiento. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Qué quieres de mí? ¿A dónde me quieres llevar? Condúceme, Señor, por el camino que tú has diseñado. Llévame a donde tú quieres, a donde tú me has enviado, a donde tú me has llamado. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Cuando en nuestro corazón está abierto a esa docilidad del Espíritu, nuestra voluntad no es la que sobresale, sino la voluntad de Dios. Porque es el Espíritu que se mueve en cada uno de nosotros. De ahí entonces la necesidad de poder acoger esa presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Sin Él no somos nada. Sin Él nuestro trabajo pastoral no crece, no da frutos, no permanece y tus fuerzas se desvanecen. Tu vida se debilita y ya no quieres seguir adelante. El Espíritu Santo es quien nos une, como lo hemos escuchado
Y lo sabemos muy bien, este texto muy conocido por todos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al que no entiende lo hace entender, al que no oye lo hace escuchar, al que no quiere estar lo hace estar. Por eso escuchábamos, todos les oímos hablar en una misma lengua. Para que la iglesia crezca, para que la iglesia aumente, necesitamos todos hablar en una misma lengua, en un mismo idioma, no el idioma nuestro, sino el idioma de nuestro Señor Jesucristo, el que es capaz de atraer a aquel que se ha vuelto de corazón duro, aquel que éramos antes, usted y yo, pero que ahora somos diferentes. Estamos convocados, por lo tanto, hermanos, a una profunda reforma de la iglesia, esa que surge del accionar de Dios en las entrañas de la historia. El mundo se ha ido modernizando, la sociedad ha ido cambiando. La juventud de hoy no es la misma juventud en la que tuvimos muchos de nosotros y otros más antes que nosotros. Cuando echamos un vistazo al pasado, vemos que todo ha cambiado, que todo es diferente, que hay cosas erróneas, pero que también hay muchas cosas buenas. Para la sociedad de hoy hay cosas buenas, pero que ellos las hacen malas. Y que hay cosas malas que las quieren hacer pasar por buenas. Y ahí es donde debemos de entrar cada uno de nosotros. Ahí entra entonces, como dice este documento, estamos convocados a una profunda reforma de la iglesia. Y a pesar de nuestras edades, porque habemos de todas las edades, hay cosas que incluso a nosotros mismos se nos va a ser difícil de asimilar. Pero la iglesia debe de ser astuta. La iglesia debe de ser astuta, despierta y jugar, como diríamos popularmente, con balón adelantado ante todas estas realidades que estamos viviendo. Por eso hay que despertarnos y no podemos ser una iglesia dormida, una iglesia que ha caído en la rutina. Voy a misa, estoy en misa y salgo en misa. Y estas palabras deben de resonar en nuestras comunidades. No solo deben de quedarse aquí entre nosotros, porque en nuestras comunidades hay muchos hermanos que hasta ya tienen marcada la banca, el lugar ahí donde se sientan. Y aunque vean necesidades dentro de la iglesia, no se involucra. Casi siempre los trabajos de la iglesia recaen sobre las mismas personas. Casi siempre. Pero si nosotros emprendemos este trabajo, esta invitación de la iglesia a ser una iglesia de comunión y de participación, dejando que sea el Espíritu Santo de Dios el protagonismo, las cosas van a ser diferentes. Por eso que este momento de reflexión introductorio en este retiro nos ayude a discernir nuestra realidad y darnos cuenta si verdaderamente nosotros estamos haciendo sínodo
si estamos caminando con la iglesia, si vamos de la mano con los demás hermanos. Porque si hacemos sínodo, decimos presente. ¿A dónde es el evento? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que llevar? ¿En qué puedo colaborar? Eso es hacer sínodo. Cantamos el último cantito que nos presenta ahí el tema. Póngase de pie. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó. Somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios. Nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor.